El aborto es la interrupción involuntaria o inducida de la formación del feto en el vientre de la madre. El aborto es un tema candente que se encuentra en medio de una tormenta de discusiones e indecisiones, de búsquedas a la salida unificada de leyes permisivas de múltiples tonalidades de consideraciones, por las cuales unos argumentan que es normal y correcto y otros expresan abiertamente el rechazo a esta práctica. Sin embargo, como se puede observar en el gráfico, una altísima cantidad de personas con un mayor porcentaje femenino apuesta a la aprobación por parte de los gobiernos de distintos países latinoamericanos de propuestas que permitan el aborto legal, seguro y gratuito, pero esto también ocurre en otras partes del mundo. Y la pregunta es, ¿el aborto es normal y aceptable o no? El atasco en que nos encontramos con respecto a la solución de este polémico tema proviene del desconocimiento de las leyes espirituales que rigen el universo en su totalidad. Para comenzar a desenredar la madeja, debo decir que los humanos somos seres trinos, compuestos de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es materia conformada por los átomos de todos los elementos de los tres reinos de la naturaleza. El alma es la quinta esencia de la materia que contiene la esencia de los instintos de todos los animales que han existido, mientras que el espíritu es luz. Son tres elementos diferentes y con funciones distintas, pero que no puede faltar ninguna para lograr la demostración de la vida humana. Antes de nacer, cada uno de nosotros en estado de espíritu liberto, es decir, sin materia, planificamos detalladamente nuestra próxima existencia. Esto incluye quiénes serán nuestros padres, hijos, parejas, amigos, tíos, primos y una gran lista de compañeros de vida. Cuando hace conciencia, ese espíritu debe preparar un plan, para lo cual tendrá que ubicar a todos aquellos otros espíritus que formarán parte de su entorno en la próxima encarnación, con el fin de llegar a acuerdos de participación. Ese trabajo puede durar hasta 100 años de los nuestros y solo es posible para los espíritus en el mencionado estado liberto debido a la inmensa dificultad que entraña tan dura tarea, pues todo debe hacerse de acuerdo a las leyes de afinidad y de justicia. Una vez terminado el plan, lo presentará ante un tribunal de espíritus maestros a fin de que aprueben él mismo. Pues bien, cuando llega el momento señalado y todo está preparado, el espíritu que desea nacer en un nuevo cuerpo busca afanosamente por todo el mundo tierra a aquellos que acordaron ser sus padres para unirlos, utilizando todos los medios posibles. Así, vemos que, por ejemplo, una persona que está en Grecia hace un viaje de trabajo a Sudáfrica y allí consigue la pareja de sus sueños. Eso no es coincidencia, es producto del arduo trabajo de la ley de afinidad, encargada de poner todo en su lugar para que se den los hechos que corresponden a la ley de justicia. Muchas veces, el espíritu puede lograr su cometido y se da el feliz momento de la concepción. Otras falla por los graves errores que cometemos al desconocer las leyes y como consecuencia el espíritu pierde la oportunidad de cumplir con el plan que tanto le costó elaborar y se ve impedido de consumar la misión que había preparado previamente. Algunas de las principales premisas que sostienen los defensores del aborto son: somos seres humanos a partir del 5º mes de embarazo y antes no tenemos personalidad. La mujer es dueña de su cuerpo y tiene derecho a decidir lo que hace con él y con el feto durante el embarazo. Es necesario el aborto en casos de enfermedades congénitas, malformación, riesgo de fallecimiento tanto del feto como de la madre, dolor, violación, pobreza extrema y otras circunstancias difíciles o estigmatizadas. La verdad, desconocida por la mayoría de habitantes del planeta, es que existe también una implacable ley espiritual de procreación, la cual enseña que desde el momento de la concepción somos seres trinos. En el 2016 leí con mucha satisfacción un artículo muy interesante en internet. Se trata de que científicamente han comprobado que en el preciso instante de la concepción, cuando el espermatozoide hace contacto con el óvulo, ocurre una explosión luminosa. Eso ha dejado sorprendidos a los científicos, quienes no atinan a comprender de dónde proviene aquel increíble e inesperado fogonazo. Ese destello de luz es simplemente un acto normal del espíritu que en forma de germen de vida y apareado con el alma que siempre le acompaña, se acerca a la materia. Dos elementos con diferentes valores de voltaje que se encuentran y se produce una descarga eléctrica para engendrar un cambio, en este caso una nueva vida, y construir un ser trino con derecho completo a la existencia. Esa descarga eléctrica es la demostración de la vida, y la vida es el espíritu. Esta es una confirmación más de las palabras de nuestro maestro Joaquín Intrincado, quien expresó: la electricidad, fuerza omnipotente y madre de todo lo creado. Ningún ser humano es dueño de nada en el universo. Esto incluye la incontable cantidad de cuerpos que habitarán las infinitas vidas que ocupará eternamente.
Somos solo administradores de los elementos del universo que tenemos la tarea de demostrar la existencia del Padre Creador con todas nuestras obras. Todo, absolutamente todo, es propiedad del Padre Creador. La forma física y las enfermedades congénitas que tenga el feto, así como el grado de vulnerabilidad del embarazo y el nivel social y educativo que posea la madre o la familia, forman parte de las condiciones que por ley de justicia debe enfrentar cada madre durante y después de la gestación. Todos los hijos son programados y todos tienen derecho a nacer. El caso de aborto no deseado o involuntario también se da por ley de justicia. De esta manera, el aborto premeditado o inducido, por el motivo que sea, y aunque parezca muy necesario, es infanticidio, el peor de los crímenes de la humanidad. Todos los involucrados en cada suceso, comenzando por la madre, el padre, los alcahuetes, los médicos y los legisladores implicados, se crean deudas de asesinato en distintos grados dependiendo de su nivel de participación. Para aclarar mejor el asunto voy a decir lo siguiente. Una madre que aborta carga con la deuda de su hijo. El padre del niño que aprueba tal procedimiento tendrá su cuota de cooperación. El médico que lleva a cabo el aborto recibirá la carga de todas las prácticas ejecutadas por él. Pero el legislador que aprobó la ley del aborto se cubre con las deudas de los cientos o miles de abortos ocurridos por su mala decisión. Y todos tendrán que saldar sus deudas en cualquier momento. Así actúa la ley de justicia. Entonces, es justo decir que la pastilla del día siguiente se convierte simplemente en un arma mortal. El aborto es algo que se ha dado en todas las épocas de la humanidad. Muchos sofistas y filósofos han analizado el tema y no han llegado a acuerdos precisos. Antiguamente el aborto no era pecado y podía ser practicado sin restricciones. Incluso hay quienes aseguran que Sócrates dijo que el aborto era un tema que solo era potestad de la mujer y que el hombre no tenía injerencia en él. Pero, como sabemos que Sócrates es el mismo espíritu de Shet, primer hijo de Adán y Eva, también fue Moisés y el maestro Joaquín Trincado, es decir, nada menos que el maestro juez del planeta Tierra, con una moral intachable y contrario al aborto, no me queda duda de que las palabras de Sócrates fueron sacadas de contexto e interpretadas como una aprobación al aborto si la mujer lo deseaba. Cuando la verdad es que en aquella época las mujeres hacían lo que los hombres ordenaban, y lo más probable es que Sócrates quiso dejar por fuera la injerencia criminal de los hombres para que la mujer pudiese completar su embarazo y traer al mundo esa nueva vida. A partir del siglo III después de Jesús, el obispo llamado San Agustín consideró que el embrión no tenía alma sino hasta el día 45 después de la concepción. Y esa idea se mantuvo en el tiempo entre los dogmas de la religión católica. Solo fue hasta 1869 cuando por primera vez se determinó por parte del Papa Pío IX que los embriones poseen un alma a todos los efectos desde el momento de la concepción, por lo cual la práctica del aborto era equivalente al homicidio. ¿Será acaso un hecho de la justicia que Pío IX, uno de los más aberrados papas de la historia, dijera tan acertada opinión sobre el aborto? Y si el aborto es un crimen, ¿por qué ocurren tantos actualmente en todo el mundo? Al principio de nuestra humanidad, solo había población en general, que llamaremos para nuestros efectos pueblo. Luego se desprendió de esa población el más astuto, quien se convirtió en el primer religioso y creó la primera religión. Aquel personaje no trabajaba, sino que vivía por medio del engaño y la imposición del temor de lo que producían los demás con el esfuerzo y el trabajo diario. En la medida en que la población aumentaba, aparecían nuevos líderes religiosos que se ofrecían a dirigir aquellos nuevos grupos y por su mayor astucia, mentiras más rebuscadas y magnetismo más elevado lograban dominar a la mayoría. Llegó el tiempo en que los religiosos, para evitar el contacto con el pueblo que vivía en la miseria, crearon como intermediarios a los reyes y toda clase de títulos nobiliarios, clases sociales, castas, divisiones y estados. Les dieron derechos divinos a los reyes, es decir, les otorgaron el poder de ser superiores al pueblo y les permitieron convertirse en ricos y propietarios de las mejores tierras a costa del trabajo, la esclavitud y el asesinato de la población ignorante y sin derechos. También se unieron a los mercaderes, hoy empresarios, quienes siempre han estado a favor de los grupos dirigentes. Así transcurrió toda nuestra historia, manipuladas las etnias de todos los confines por representantes de los poderes eclesiástico, el monarca y los empresarios, a quienes llamaremos el grupo élite. Cada vez que se les salía de las manos el comportamiento del pueblo o cuando encontraban oposición a sus órdenes, la solución era simple: torturar, asesinar y aniquilar a los indefensos o mal armados antagonistas. Con el tiempo se hicieron más astutos y se dieron cuenta de que era mejor seguir controlando todo pero sin dar la cara, que otros hicieran el trabajo sucio mientras ellos se mantenían en el anonimato, aunque eran los autores intelectuales y quienes daban las órdenes.
Así surgieron los dictadores, encargados de ser la fachada de sus amos. Mientras tanto, el pueblo ignorante de la artimaña odiaba a los presidentes y adoraba al grupo élite, sin sospechar que estos últimos eran los que los sumían en la pobreza y esclavitud por interés personal. La población se mantuvo en un crecimiento pequeño hasta el año 1800 después de Jesús, especialmente por la alta tasa de mortalidad en guerras, esclavitud y enfermedades. La curva histórica de cantidad estimada de población se puede ver en esta gráfica. De pronto, el siglo XX se convirtió en la centuria de la superpoblación y por su gran tamaño se salió de control. Las insurrecciones y levantamientos populares florecieron y se expandieron por todo el mundo. Las dictaduras no pudieron dominar a todos y se vieron dificultados para alcanzar cabalmente el ansiado dominio de la población que antes gozaban. Con la invención de la electricidad a principios del siglo XX y a pesar de haber jurado construir la comuna durante el juicio de mayoría el 5 de abril de 1912, el grupo élite ha gastado una inmensurable fortuna para construir toda clase de procedimientos e instituciones y costear eventos terroristas destinados a retomar el control total. La Primera y Segunda Guerra Mundial dejaron, aparte de una enorme mortandad, un avance sin precedentes en las ciencias y la tecnología, lo cual aprovecharon para construir todo un andamio de normas y procedimientos descritos en múltiples manuales que, actuando en paralelo y sin piedad, les traería de nuevo el soñado dominio mundial. El grupo supremático ha utilizado todos los medios a su disposición, especialmente los de comunicación, de los cuales son propietarios, para edificar una colosal mentira que mantiene en conjunción con los dogmas religiosos y la legalización de los vicios a muchos pueblos dormidos y anestesiados. En los medios de comunicación opinan sobre la superpoblación y exponen que los problemas del mundo tienen su origen en el crecimiento de la población, cosa que no es cierta. Nuestro planeta tiene capacidad para albergar 10.000 millones de seres humanos en perfectas condiciones. Lo que ocurre es que las tierras y los recursos están en manos de unos pocos. El principal objetivo que mueve a esta delictiva trilogía ha sido llamado el nuevo orden mundial, que consiste en un solo gobierno, una sola religión, una sola ley y un solo sistema económico comandado, por supuesto, por ellos mismos. Pero ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que a escondidas mueven los hilos del mundo? Ellos son los multimillonarios, encabezados por el grupo Vanguard, dueños de las corporaciones que aglomeran el 80% de las más grandes empresas del planeta. Ellos se encargarían del poder civil, económico y militar. En el 2019, los 2.153 multimillonarios que había en el mundo tenían más dinero que el 60% de la población del planeta. Esta grotesca concentración de riqueza va en detrimento en particular de las mujeres, primeras víctimas de la desigualdad. Esta enorme brecha es consecuencia de un sistema económico fallido y sexista que valora más la riqueza de una élite privilegiada, en su mayoría hombres. Por otra parte, la fortuna del 1% de los más ricos del mundo corresponde a más del doble de la riqueza acumulada de los 6.900 millones de personas menos ricas, es decir, de un 92% de la población del planeta. Y la religión católica quedaría como el único credo activo. Las demás religiones desaparecerían. El resto de la población merecedora de mínimos derechos estaría sometida a los mandatos de estos dos grupos, cuyas leyes infrahumanas deberían ser cumplidas sin contemplación. Una potente y más espantosa esclavitud sería el destino de las mayorías. Pero para poder lograr tan anhelado sueño, hay que reducir la población a toda costa, y se crearon todo tipo de métodos muy efectivos para ese fin, y con algo muy importante: la garantía de que ya ellos quedarían hipócritamente resguardados tras el telón del ajedrez mundial. Anteriormente, los únicos que tenían derecho a disfrutar de los placeres de la vida eran los miembros del grupo élite. Los demás eran considerados animales y el trabajo forzado era su único derecho. Luego del descubrimiento de la electricidad y después de las guerras mundiales, se dieron cuenta de que masificar el placer les traería muy buenos resultados. De esta manera crearon la cultura del hedonismo y del consumismo. Inventaron toda clase de rebuscadas y llamativas diversiones y legalizaron toda clase de vicios difíciles de costear e imposibles de ignorar, con el fin de mantener a todos comprando, entretenidos, muy ocupados, pero eso sí, ignorantes de los atropellos organizados a nivel superior. Ese hedonismo cifra en el puro bienestar material todas sus mundanas aspiraciones, con olvido de la realidad trascendente y espiritual del ser humano. De esta manera,
han logrado que muchas parejas de esposos decidieran no tener hijos, pues los niños estorban para alcanzar el grado de placer y la riqueza soñada. Les hacen creer a todos que pueden volverse multimillonarios de manera fácil y rápida y que podrán derrochar sin límites. A esto lo llamaron el sueño americano y lamentablemente son muchos los que desean cumplirlo. Para persuadir a la población de no desear una gran familia, entre otras cosas, construyeron autos y viviendas muy pequeños, privatizaron la educación, la salud y los servicios públicos y les aplicaron precios inaccesibles para muchos. Se apropiaron de las mejores tierras y el pueblo se ve obligado a vivir bajo el régimen de alquileres impagables. Son dueños de las fábricas de armas, inventan enemigos y excusas de todo tipo para aniquilar a los habitantes de muchos países a fin de robarles los recursos naturales y vender sus armas, por supuesto. El genocidio es indetenible. Practican la guerra de cuarta generación. Con sofisticados mecanismos de extorsión y manipulación, aíslan a los países que consideran enemigos y los someten a regímenes de hambre para doblegar la voluntad de sus pobladores, y los medios de comunicación ni se dan por enterados. Se incrementó la fabricación de anticonceptivos a niveles descomunales y son de los más preciados objetivos de producción de las industrias farmacéuticas. Se ingeniaron una red muy eficaz y efectiva de organismos internacionales que, bajo la bandera de la defensa de la democracia y de los derechos humanos y con el nombre de organismos no gubernamentales ONGs, fue sembrada con gran sagacidad en todos los países del mundo con el objeto de impulsar, entre otros propósitos, movimientos feministas a favor del aborto libre, gratuito y seguro. Así, con planificados argumentos legales y sociales muy convincentes y hermosas consignas, agitan sin descanso a las masas. Las ONGs no dependen de los gobiernos, no producen ni fabrican ni venden nada y sin embargo ofrecen como carnada ingentes cantidades de recursos indispensables: comida, agua, ropa, medicamentos, becas, atención médica y mucho más. Reparten toneladas de material publicitario con dinero proveniente del grupo élite, delincuentes, autores intelectuales de tales descarríos. Esta aberración es favorecida por instituciones tales como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de los Estados Americanos, OEA, y la Organización Mundial de la Salud, entre muchas otras, las cuales, en vez de defender a capa y espada el derecho a la vida, apoyan el genocidio en pastillas y la matanza deliberada de nonatos. ¿Y quién diría que es malo si viene apoyado por tanto prestigio? Estos son 4 de los manuales que aparecen en la web de la Organización Mundial de la Salud relacionados con el aborto y los anticonceptivos para descarga gratuita. ¿Cómo es posible que la Organización Mundial de la Salud, que se supone que es la entidad líder de protección sanitaria, provea impunemente de semejantes textos? Esta gráfica muestra los datos de la Organización Mundial de la Salud sobre las principales causas de muerte en el 2019. En total, suman 55.4 millones de fallecimientos por estas 10 letales patologías. Lo significativo es que para ese mismo año ocurrieron 73 millones de abortos, pero como la OMS no lo considera una causa de muerte, no aparece en las estadísticas, al igual que ocurre con los decesos por hambre. Y cuando se refieren al aborto lo hacen en porcentajes o tasas, no en cantidades. Existe todo un entramado de ONGs destinadas a promover el aborto. Las principales y más conocidas son Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Center for Reproductive Rights. Ellas se encargan, entre otros proyectos, de concentrar grandes grupos de mujeres, adiestrarlas y motivarlas para que presionen de tal manera que los gobiernos que no están claros se vean intimidados y obligados a aprobar la ley del aborto libre, gratuito y seguro, lo cual es un monstruoso desatino contra la ley espiritual de la procreación. La tensión creada en diferentes latitudes del planeta apoyando una misma causa pareciera tener orígenes aleatorios y no relacionados, pero la realidad es que todo obedece a un plan estratégico mundial, a una influencia oscura y perversa orquestada astutamente por la élite supremática. En esta gráfica se puede ver la distribución de los países a nivel mundial de acuerdo al tipo de aceptación del aborto. En este momento voy a referirme a 4 casos sobre el aborto que considero importantes y que deben ser razonados para encontrar las causas correctas. El primero es China, país superpoblado y que revela uno de los mayores porcentajes de esclavitud en el trabajo mundial. Allí está prohibido tener más de un hijo por familia y el aborto sin restricciones es la solución. También está Rusia, que justo luego de la eliminación del último zar y al inicio de la revolución bolchevique,
fue el primer país que aprobó el aborto sin restricciones, hace exactamente un siglo, en 1920. Otro caso es Cuba. Al año de haber derrocado la dictadura de Fulgencio Batista en 1962 y apenas comenzando la Revolución Cubana, aprobaron el aborto sin restricciones y así se mantiene todavía. Con respecto a Cuba, pienso que tal vez la inmensa deuda espiritual que adquirieron al legalizar el aborto es, junto con la práctica a todo nivel de la religión santera, parte importante de las causas por las cuales ese país se mantiene encarcelado entre sus propios muros invisibles. Un nuevo y preocupante caso es Argentina. Recientemente se instaló el gobierno progresista de Alberto Fernández y el 30 de diciembre del 2020 el Congreso acaba de aprobar el aborto libre, gratuito y seguro, obligando a las autoridades a convertirse en cómplices de tal barbarie y retroceso. Y para empeorar las cosas, los gobiernos son los que deben cubrir los gastos de los abortos, no el grupo élite, a pesar de ser los verdaderos fraguadores de tales infames resoluciones. Argentina es la segunda patria del maestro Joaquín Trincado, designada como el lugar que ocuparía permanentemente la cátedra central de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal EMECU, la cual ha sido imposible de retomar para que, cumpliendo con la ley del flujo y reflujo, el planeta se cubriera de cátedras de estudio del espiritismo, luz y verdad. ¿Cómo es posible que 4 países con gobiernos progresistas aprueben leyes para favorecer el aborto? Cada uno de estos casos requiere un análisis histórico particular y estoy convencida de que si lo hiciéramos encontraríamos como mínimo 2 causas comunes. Primero, que esos deben ser deseos que fueron inyectados en el pensamiento colectivo antes de la llegada de los gobiernos progresistas. Y segundo, que una de las más efectivas técnicas utilizadas para trastocar los valores sociales y revertir las decisiones correctas ha sido la escurridiza introducción de infiltrados en los niveles decisorios de los gobiernos contrarios a los designios capitalistas de la supremacía. Mientras las ONGs hacen su trabajo captando y sugestionando incautos, los escaños legislativos de los países objetivos son penetrados y ocupados por supuestos comprometidos miembros del equipo gubernamental que, al momento de decidir sobre cualquier tema, defienden acaloradamente y votan alegremente por las propuestas provenientes del poder mundial. Y es que ya llevan tiempo recibiendo mucho dinero para que, llegado el momento, cumplan con su parte del trato. Y una vez aprobada la nueva ley, muy difícil retroceder. Estos hechos son un golpe bajo para el EMECU. En primer lugar, porque eso retrasa, creen ellos, el inminente fin de todo lo que estorbe a la comuna prevista por el espiritismo luz y verdad. En segundo lugar, la recién aprobada ley del aborto condenaría a ese país a no ser merecedor del comienzo de la comuna, pues ésta no puede implantarse inicialmente en un suelo que ha transgredido tan espantosamente la ley de procreación. En definitiva y como conclusión, el aborto es una vulgar afrenta contra la ley de procreación recibida de nuestro Padre Creador. Es un intento desmesurado para detener la implantación de la comuna de amor y ley. La ley de procreación es muy clara. El fin de la creación de los mundos es la procreación, su aliciente el amor, su freno la afinidad, según dijo nuestro maestro Joaquín Trincado. Nadie puede tener en una existencia más hijos de los que ha programado siendo espíritu liberto. Cada mundo cuenta con sus propios métodos de control de la población. Por eso no hacen falta métodos anticonceptivos. Cuanto mayor es la procreación dentro de la justicia, también es más grande el amor, mayor el progreso y como consecuencia engrandecemos más a nuestro Padre Creador. El país más rico es el que tiene más habitantes. La disminución de la natalidad, finalidad primordial del celibato, evitaría el nacimiento de los espíritus maestros encargados de la transición de nuestro mundo tierra hacia la comuna de amor. Pero a la vista está que a pesar de implementar tan numerosos e impresionantes métodos reductivos, la población ha crecido en el último siglo de manera exponencial. ¿Será acaso cierto que a la ley de justicia nadie la burla ni la birla?